Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, amigos, nos sumergiremos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que, estoy seguro, les va a sorprender. Vamos a desgranar juntos el gran error que no esperabas de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Esos nombres que conocemos y amamos por su química innegable en pantalla, aquellos que nos robaron el corazón con sus interpretaciones, hoy son el centro de una historia que nos invita a reflexionar. Prepárense para un viaje por las decisiones, los momentos clave y, por qué no decirlo, esas vueltas inesperadas que la vida y la carrera profesional pueden dar. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que tanto queremos. Para empezar, hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos y juntos protagonizaron Senkalkam, una serie que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química entre ellos era palpable, se sentía real, y eso, queridos amigos, es algo que el público detecta al instante y por lo que se encariña profundamente. Las redes sociales se inundaron de amor y admiración por esta pareja ficticia, que pronto, para deleite de muchos, traspasó la pantalla. Su relación, su noviazgo, se convirtió en un fenómeno mediático. Vimos fotos, viajes, gestos románticos y el público, como siempre, vibró con cada uno de esos momentos. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas, una historia sacada de las mismas series que protagonizaban. Sin embargo, como bien dice el título de nuestro vídeo de hoy, en la vida, y a veces en la carrera profesional, hay errores que no se ven venir. Y hoy vamos a explorar uno de esos momentos cruciales que marcaron la trayectoria de esta pareja y que quizás, solo quizás, no esperaban. El gran error, cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, no se refiere a un desliz personal, sino más bien a una decisión estratégica o un malentendido que pudo haber tenido consecuencias significativas en sus carreras individuales y en la percepción pública de su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es fácil caer en la tentación de idealizar a las celebridades, de pensar que todo en sus vidas es perfecto, pero la realidad es mucho más compleja. Detrás de cada éxito hay decisiones, riesgos y a veces pasos en falso. Consideremos el contexto de Senkalkam. Fue un éxito arrollador, un verdadero fenómeno. La popularidad de Kerem y Hande se disparó. Se convirtieron en nombres reconocidos mundialmente. Sus personajes, Serkan y Eda, se volvieron icónicos. Y es precisamente en la cima de este éxito donde se toman las decisiones más importantes y a veces las más difíciles. ¿Qué pasa cuando dos estrellas que brillan tanto individualmente, y que además tienen una química increíble junta, deciden seguir caminos distintos o, peor aún, cuando una oportunidad que parecía dorada resulta ser un callejón sin salida? El gran error del que se habla, y que muchos analistas y fans han comentado, está relacionado con la gestión de su imagen y las oportunidades que se presentaron después del final de Senkalkam. Tras el éxito de la serie, el mundo entero estaba esperando ver qué harían después. Había una demanda altísima por verlos juntos de nuevo, o por verlos brillar en proyectos individuales que estuvieran a la altura. Sin embargo, parece que las decisiones tomadas después de ese pico de popularidad no fueron las más acertadas para mantener ese impulso. Por un lado, está la cuestión de los proyectos posteriores. Si bien ambos han seguido trabajando, ninguno de sus proyectos individuales ha logrado replicar el fenómeno de Senkalkam. Y esto no es una crítica a su talento, que es innegable. Es más bien una observación sobre las estrategias de carrera y la búsqueda de proyectos que conecten de nuevo con el público a ese nivel. A veces, cuando una fórmula funciona tan bien, es difícil replicarla. Y cuando intentas algo muy diferente, corres el riesgo de alejar a parte de tu audiencia. Otro punto clave y que genera mucho debate es la forma en que manejaron su relación en el ojo público. Si bien al principio su noviazgo alimentaba la fantasía de los fans y generaba aún más atención positiva, llegó un punto en que quizás la exposición constante y la presión mediática pudieron haber afectado su relación o al menos la forma en que el público la percibía. El gran error podría haber sido no establecer límites claros o permitir que la línea entre lo profesional y lo personal se volviera demasiado difusa, hasta el punto de que las críticas o los comentarios negativos comenzaran a pesar. Pensemos en las oportunidades perdidas.
Cuando eres la pareja del momento, las puertas se abren de par en par. Podrían haber capitalizado esa fama de una manera más estratégica, quizás eligiendo proyectos conjuntos que fueran aún más ambiciosos, o diversificando sus apariciones de forma inteligente. En lugar de eso, parece que hubo una especie de estancamiento, o al menos, una falta de proyectos que mantuvieran a la audiencia tan enganchada como lo hizo Senkalkam. Y esto, sin duda, es un error que no esperabas cuando estás en la cima del mundo. El gran error, en esencia, podría ser la incapacidad de mantener la magia una vez que la serie que los unió terminó. Senkalkam fue un fenómeno singular, y recrear esa química y esa conexión con el público no es tarea fácil. El gran error, quizás, fue subestimar la dificultad de mantener ese nivel de fascinación, o no tener un plan claro para cuando la pareja ficticia dejara de existir en la pantalla. Analicemos un poco más a fondo. Después de Senkalkam, ambos actores se vieron envueltos en discusiones sobre su futuro. Había rumores constantes sobre nuevos proyectos, colaboraciones, e incluso sobre la posibilidad de una segunda temporada que nunca llegó a materializarse. Esta incertidumbre, sumada a la falta de proyectos contundentes, empezó a generar una ligera decepción entre los fans más fervientes. El gran error, en este sentido, podría haber sido la falta de comunicación clara sobre sus planes, o la promesa implícita de que algo más grande vendría, sin que esa promesa se cumpliera. Otro aspecto a considerar es la forma en que las redes sociales y la prensa del corazón han influido en sus carreras. Si bien estas plataformas pueden ser herramientas poderosas para la promoción, también pueden ser un arma de doble filo. El gran error, quizás, fue no saber gestionar la atención constante, las especulaciones y, en ocasiones, las críticas que venían de todas partes. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora, y es posible que en algún momento, esa presión haya llevado a tomar decisiones que no fueron las más beneficiosas para ellos. Además, es importante mencionar que el mundo del entretenimiento es volátil. Lo que hoy es un éxito rotundo, mañana puede ser cosa del pasado. El gran error que no esperabas podría ser, simplemente, no haber anticipado la rapidez con la que cambian las tendencias y las preferencias del público. La industria turca, en particular, es conocida por su ritmo frenético y la constante búsqueda de la próxima gran sensación. Mantenerse en la cima requiere una visión estratégica, una adaptabilidad constante y, sobre todo, la capacidad de reinventarse sin perder la esencia. Y hablemos de la relación personal. Si bien su noviazgo fue muy celebrado, también generó una enorme expectación. Cuando una relación de celebridades se convierte en un tema de conversación pública, las expectativas son altísimas. El gran error podría haber sido no estar preparados para la presión que esto conlleva, o para las inevitables crisis que toda relación atraviesa, y que en el caso de figuras públicas se magnifican. Si bien no somos nadie para juzgar su vida privada, la percepción pública de su relación también influyó en su imagen general. Pensemos en los caminos que tomaron. Kerem Bürsin ha explorado proyectos en diferentes géneros, buscando quizás diversificar su portafolio. Hande Erçel también ha estado activa, pero la sombra de Senkalkam y de su relación con Kerem ha sido difícil de disipar por completo. El gran error, entonces, podría ser la falta de un proyecto que consolidara su estatus como estrellas individuales, de la misma manera que lo hizo su trabajo juntos. En resumen, el gran error que no esperabas de Kerem Bürsin y Hande Erçel no es un solo incidente, sino más bien una confluencia de factores. Podría ser la gestión de su imagen post-Senkalkam, la elección de proyectos posteriores, la forma en que manejaron la atención mediática de su relación, o simplemente, la dificultad inherente de mantener un nivel de éxito similar después de un fenómeno tan grande. Lo que sí es innegable es que a pesar de estos supuestos errores, siguen siendo dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía, con una base de fans leal que los sigue apoyando. Y aquí terminamos nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este recorrido por la carrera y la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel tan intrigante como yo. Hemos explorado lo que muchos consideran el gran error que no esperabas, y hemos visto cómo las decisiones, la presión mediática y la naturaleza cambiante de la industria del entretenimiento pueden influir en la trayectoria de incluso las estrellas más brillantes. Al final del día, todos cometemos errores, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encanta. Haría escuchar su opinión. ¿Están de acuerdo con nuestra análisis?
¿Creen que hubo un error específico? ¿O quizás piensan que estoy exagerando? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante y revelador. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.